Si quieres hacer podcast de calidad, entonces ve este video porque te enseño cómo hacerlo de forma fácil. Hola, yo soy Julio Carreño y el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un podcast de forma fácil y rápida dentro de Reaper, utilizando solamente los plugins básicos, los que vienen incluidos con Reaper. Y oye, quédate hasta el final del video que te voy a dar un tip que te va a facilitar la vida cuando estés editando tu podcast. Así que comencemos. Para hacer un podcast debes tener definido si vas a utilizar música de fondo o no, y cuántas pistas de voz vas a utilizar. Por ejemplo, puede ser la pista del entrevistador, la pista de algún invitado y tenemos también la música de fondo. Ya con esto vamos a configurar las pistas dentro de Reaper. Hoy vamos a trabajar con el ejemplo de una pista de voz con una pista de audio. Aquí vemos la pista de voz. Ahora vamos a agregarle la pista de audio. Para esto vamos a arrastrar el archivo a un espacio vacío y esto lo que va a permitir es crear una nueva pista con esta pista de música. Vamos a ponerla en silencio un momento para trabajar primero con la pista de voz. Entonces, lo primero que me gusta hacer con la pista de voz es normalizarla. Normalizarla es llevarla a su máximo nivel sin que distorsione. Para esto vamos a presionar el atajo de teclado Ctrl+Shift+N y ya lo tenemos normalizado. Si ves que está muy alto, lo que puedes hacer es bajarle un poco el volumen. Entonces vamos a escuchar lo que tenemos hasta los momentos. Acá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio Carreño y bienvenidos a este podcast sobre cómo grabar un podcast dentro de Reaper. Tenemos ya nuestra pista de voz. Entonces, lo que me gusta hacer después es limpiar cada uno de los errores que haya tenido dentro de la pista. En este caso, por acá me equivoqué. Escúchalo. También vamos a equivocarnos. Repetimos. Entonces, para editar esta pista de audio, lo que vamos a hacer es ubicarnos en el trozo o fragmento que queremos eliminar. Entonces, me ubico acá y presiono el atajo de teclado S, que sería de split. Vamos a cortarlo por acá y me ubico donde quiero que termine este fragmento que queremos eliminar. Entonces vuelvo a presionar la tecla S y ya tenemos este fragmento. Entonces selecciono y presiono la tecla suprimir. Ya con esto eliminé el fragmento que no quería dentro del podcast o en el que me equivoqué. Entonces vamos a escucharlo. También vamos a equivocarnos. También fíjate que hay un espacio vacío, entonces lo que podemos hacer es arrastrar este trozo para acá y lo sobreponemos. Y ya tenemos esto listo. Poder montar las plataformas. También vamos a equivocarnos. Hay un espacio muy largo por acá, podemos cortar también este y lo eliminamos y lo pegamos. También si te fijas, cuando sobreponemos una pista encima de otro va a hacer un crossfade automáticamente. Esto para que el corte no se escuche tanto. Entonces vamos a escuchar las plataformas. También vamos a equivocar y ya tenemos esto listo. Lo que me gusta hacer después es agregar ciertos plugins que van a mejorar el audio. El orden que me gusta aplicar los plugins es el siguiente. Me gusta aplicar primero el Noise Gate, que el Noise Gate lo que va a hacer es eliminar todo el ruido de fondo que tenga. Me gusta ponerlo de primero para poder aplicarle los demás efectos. De segundo le pondré un compresor, que esto lo que va a permitir es que nuestra voz se mantenga a un nivel estable o un nivel bastante aceptable y mejorar un poco este podcast o el audio que queremos mejorar. Y a veces también me gusta utilizar un ecualizador, pero no es obligatorio. El ecualizador lo vas a usar más que todo cuando quieras eliminar o realzar alguna frecuencia, pero el ecualizador depende de tu grabación o de cómo haya quedado la grabación de tu invitado o algún otro tipo de grabación. Entonces, para hacer esto, vamos a irnos a efecto y vamos a buscar Reaffirm, que sería este. Acá lo tenemos, lo selecciono y lo agrego. Ya tenemos acá el plugin. Entonces, para poder hacer trabajar el plugin, lo que debemos hacer primero es buscar un fragmento del podcast en donde no estemos hablando. Esto es para que el plugin construya un perfil de ruido y así poder eliminar ese ruido dentro de la grabación. Entonces, en este fragmento que vemos acá, no estoy hablando, pero vamos a escuchar si se escucha el ruido. Así que sí hay un ruido allí de fondo. Entonces, para trabajar con el Reaffirm, voy a seleccionar un fragmento y voy a darle clic aquí donde dice repetir. Entonces, esto lo que va a crear es un loop cuando estemos repitiendo. Entonces, vamos a ver, vamos a reproducirlo. Esto está perfecto. Entonces, ahora para activar el Reaffirm, lo que vamos a hacer es, nos vamos al plugin y donde dice modo, vamos a ir a Subtract.
que sería sustraer. Y vamos a darle clic en este espacio donde dice que construye automáticamente el perfil de ruido. Entonces esto lo que va a hacer es que cuando nosotros estemos reproduciendo la pista o el loop del ruido, Reaper va a saber cuáles son las frecuencias de este ruido y lo vamos a poder eliminar posteriormente cuando estemos hablando. Entonces le damos clic acá y le damos play para que Reaper o Reaffirm construya ese perfil de ruido. Si te fijas, ya esta línea roja es el perfil de ruido que construyó con el Reaffirm. Entonces, vamos a escuchar, pero antes de escucharlo, debes de seleccionar esto de acá, para que no siga construyendo un perfil. De otra forma, lo que vas a hacer es eliminar el perfil que acabamos de construir. Entonces, deseleccionamos y empezamos a reproducir. Fíjate que ya el ruido no suena. Eso es lo que queremos. Entonces, vámonos a un fragmento donde sí esté hablando. Vámonos, por ejemplo, para acá. Y vamos a ver la diferencia con el Reaffirm y sin el Reaffirm. Bienvenidos a este podcast sobre cómo grabar un podcast dentro de Reaper, que estamos preparando para enseñar cómo grabar podcast con este maravilloso programa en el canal de YouTube, que por cierto estás viendo en este video. Si quieres eliminar también otras frecuencias, por ejemplo, si tu grabación es muy grande, el sonido de fondo, lo que tienes que hacer es, acá te vienes y con la tecla Control vas a seleccionar Control y clic izquierdo del mouse. Vas a seleccionar dónde quieres que funcione. Pero debes tener mucho cuidado con esto porque si te sobrepasas aplicando esto, lo que vas a hacer es dañar la grabación. Entonces, por decir algo, vámonos acá nuevamente y vamos a reproducirlo, pero vamos a exagerar para que veas la diferencia. Vamos a ponerlo acá. Fíjate que no se escucha nada, ¿verdad? Entonces, si vamos a seleccionar este trozo, lo ponemos en loop y vamos a reproducirlo, vamos a irlo bajando para que vayas viendo la diferencia. Bienvenidos a este podcast sobre cómo grabar un podcast dentro de Reaper. Bienvenidos a este podcast sobre cómo grabar un podcast dentro de Reaper. Bienvenidos a este podcast sobre cómo grabar un podcast dentro de Reaper. Yo creo que entonces en esta ubicación está perfecta. En tu grabación tienes que estar muy pendiente de esto para que no vayas a dañar la grabación. Entonces ya tenemos esto, el Reaffirm, lo tenemos listo. Vamos a agregar entonces el siguiente plugin que sería el compresor. Entonces para eso le damos a agregar, le damos Reacomp, lo seleccionamos, le damos a agregar y ya tenemos el compresor acá. La configuración para un podcast que me gusta utilizar sería de un ratio de 4:1 o de 2:1, dependiendo también de lo que quieras hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar uno de 2:1 para que no sea tan fuerte. Y vamos a irlo reproduciendo y lo vamos a mover aquí en el threshold. Grabar un podcast dentro de Reaper. Bienvenidos a este podcast sobre cómo grabar un podcast dentro de Reaper. Bienvenidos a este podcast sobre cómo grabar un podcast dentro de Reaper. Bienvenidos a este podcast. Esto es todo lo que tenemos que hacer con el compresor para un podcast. Claro, si quieres hacerlo ya un poco más detallado, puedes hacerlo y mover cada uno de los parámetros. Tengo un video sobre cómo utilizar la compresión acá mismo en el canal y te lo voy a dejar abajo en la descripción y en el comentario fijado para que tengas un poco más de conocimiento sobre la compresión. Otro plugin que podemos utilizar es el plugin de la ecualización. Como te dije, no es obligatorio o no es necesario, todo depende de tu grabación. Entonces, para agregarlo, vamos a darle a agregar y vamos a buscar el que dice ReaEQ. Ya tenemos la ecualización acá. Entonces, agrandamos la pantalla para verla y vamos a reproducirlo. Grabar un podcast dentro de Reaper. Bienvenidos a este podcast sobre cómo grabar un... Digamos que en tu caso quieres incrementar un poco las frecuencias graves. Entonces nos vamos acá y lo que vamos a hacer es incrementar un poco las frecuencias. Grabar un podcast dentro de Reaper. Bienvenidos a este podcast sobre cómo grabar un podcast. Y digamos que quieres eliminar las frecuencias agudas. Entonces nos venimos acá y vamos aquí. Le podemos dar un... No, un high pass, no, sería un high shelf. Y ya le estamos eliminando ciertas frecuencias agudas. Grabar un podcast dentro de Reaper. Bienvenidos a este podcast sobre cómo grabar un podcast dentro de Reaper. Bienvenidos a este podcast. Y puedes agregar también frecuencias específicas. Por ejemplo, digamos que quiero realzar esta frecuencia. La subo, que sería la banda como tal. Y vas buscando la frecuencia que tú quieras.
En mi caso no considero necesario aplicarle la ecualización porque me gusta cómo está sonando sin la ecualización. Pero entonces en tu caso ya dependería de si quieres o no utilizarlo o aplicarlo. Ya tenemos nuestra voz editada acá en Reaper. Ahora viene lo más sencillo, que sería la música de fondo. Para esto voy a utilizar mi sencillo October. Y vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy... Vemos que el podcast empieza acá. Entonces, por acá me faltó limpiar el inicio. Entonces vamos a quitar esto de la voz y vamos a correrlo un poco para acá. Entonces, para decidir dónde bajar y subir el volumen de nuestro podcast, que podría ser al inicio o al final o donde nosotros queramos, vamos a utilizar la automatización del volumen. Entonces, para esto vamos a seleccionar la pista de música y vamos a presionar la tecla B. Presionamos la tecla B. Y vemos que estaría por acá el inicio del podcast. Entonces, vamos a ver cómo sería. Hola, ¿qué tal? Aquí es donde tenemos que bajarle el volumen, que sería en este fragmento. Entonces, para esto vamos a utilizar la tecla Shift del teclado y el clic izquierdo del mouse para seleccionar ciertos puntos donde queremos trabajar. Entonces, vamos a presionar Shift acá. Y presionamos Shift, clic acá. Vemos dos puntos. Entonces, en el segundo punto lo que vamos a hacer es bajarlo incrementalmente para que vaya bajando el volumen incrementalmente y no de golpe. También puedo hacerlo de golpe si quieres, pero lo recomendable para un podcast sería que baje incrementalmente. También tengo un video sobre automatización y te lo voy a dejar abajo en la descripción. Entonces, vamos a ver cómo quedó este fragmento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio Carreño y bienvenidos a este podcast sobre cómo grabar un podcast. Julio Carreño y bienvenidos. Si ves, ya quedó la parte del volumen creado. Ya con esto tenemos prácticamente nuestro podcast listo. Otra cosa que podemos hacer para las pistas es darle un fade in si queremos. Para esto nos vamos a la pista y vamos a agrandarlo. Y nos vamos a la esquina de la pista hasta donde vemos este icono. Entonces le damos clic y podemos agrandar este fade in. Podemos hacer lo mismo para esta. Para esto vamos acá y nos vamos acá. Vamos a darle un fade in mayor y en este caso vamos a cortarlo acá. Eliminamos esto y le damos el fade in desde acá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio Carreño. Y ya con esto tenemos el podcast editado. Ya de esta forma tenemos nuestro podcast editado en Reaper. Pero ¿recuerdas que te dije que te iba a dar un tip que te iba a facilitar la vida? Bueno, como sabrás, este proceso que te acabo de explicar tienes que implementarlo en cada uno de los podcasts que vayas haciendo. Y esto se puede volver un poco tedioso. Para evitarnos esto, lo único que tienes que hacer es guardar la cadena de efectos para importarla en los próximos podcasts que vayas a editar. Ya te voy a explicar cómo. Pero antes, si te gusta el contenido de este canal, por favor suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de los próximos videos. Entonces, para guardar la cadena de efectos, lo que vamos a hacer es, nos vamos a efecto, vemos que tenemos los efectos de la pista acá. Entonces, le vamos a dar Effects y guardar cadena de efectos. Le vamos a dar clic y vamos a llamarlo podcast. Le damos guardar. Ya con esto tenemos la cadena de efectos guardada para cada pista de nuestro podcast. Entonces vamos a hacer el ejemplo de importarla. Para eso vamos a borrar las que tenemos acá. Cerramos y digamos que tenemos la pista sin la cadena de efectos que teníamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Julio. Para agregarla nos vamos a efectos y donde dice efectos nuevamente le vamos a dar agregar cadena de efectos. Y la buscamos donde la guardamos. En este caso ya la tenemos acá, que sería dentro de Reaper Effects Change. Tú puedes seleccionar la ubicación que quieras, por cierto. Entonces tenemos esta que dice podcast, la agregamos, le damos a abrir y vemos que ya tenemos importada cada uno de los efectos con las configuraciones que habíamos definido anteriormente. Esto por supuesto puedes editarlo dependiendo de la grabación que quieras. Y ya con esto tenemos este sencillo truco que llama bastante la atención para evitarnos trabajo. Ya solo lo que nos queda es exportar el podcast. Para esto debes exportarlo de una cantidad de luz determinado, ya que cada plataforma digital tiene su valor específico. Pero esto lo vamos a ver en el próximo video, porque es un tema algo extenso. Si quieres aprender más sobre compresión y ecualización, te voy a dejar los videos que tengo sobre eso en la descripción del video y en los comentarios fijados. Nos vemos en el próximo video.